Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué buenos amigos encontrarnos una vez más a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Esto es Creed en sus profetas. Como cada día nos convocamos para encontrar una expresión de aliento, una expresión de inspiración basado en la palabra de Dios y complementado, profundizado en el espíritu de profecía. Para esta tarea tan bonita podemos juntarnos aquí en torno a esta mesa juntamente con el pastor Bruno Razo. Y lo hacemos, Pastor Eber, con alegría, también con gratitud a Dios, porque sabemos que a través de la radio, de la televisión y de internet nos juntamos con tantos amigos y con tantos hermanos que tenemos la misma necesidad y el mismo interés. Es profundizar el mensaje de la Biblia y aplicar ese mensaje a nuestra vida. Hoy nos detenemos en el capítulo 7 del libro de Esther. El libro de Esther es uno de los libros más conocidos del Antiguo Testamento porque la historia ha trascendido incluso a través de películas, historias narradas, en fin. Los niños también conocen a la famosa reina Esther que antepuso la seguridad de su pueblo, ¿no?, a su propia seguridad. Y eso realmente llama la atención. Hay un detalle importante que tenemos que recordar. Había un enemigo acérrimo llamado Amán. Hemos estado mirando a Amán y toda la forma como él estaba. Su celo, su odio. Exacto, maquinando. Finalmente, después de que se descubrió el plan, y Esther en los días pasados hemos visto cómo fue preparando un ambiente para poder presentar de la mejor manera su petición a su propio esposo, ¿no? Finalmente presenta. Recién por primera vez ahí Asuero se da cuenta de la clase de persona que tenía a su servicio, nos referimos a Amán, y entonces termina la historia de una manera muy trágica para este hombre. ¿Qué nos amplía, cómo retrata Elena White el fin de este hombre tan perverso? Elena de White en el libro Profetas y Reyes lo cuenta de esta manera. Los acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión, la aparición de Esther ante el rey, el señalado favor que le manifestó, los banquetes del rey y de la reina con Amán como único huésped, el sueño perturbado del rey, los honores tributados en público a Mardoqueo y la humillación y caída de Amán al ser descubierta su perversa maquinación. Son todas partes de una historia conocida. Dios obró
admirablemente en favor de su pueblo penitente. Yo quiero repetir aquí un concepto que hemos trabajado en otros momentos, ¿no? Dios es el único que puede escribir derechos sobre líneas torcidas. Está claro que Amán y el que estaba detrás de Amán, que era Satanás, no pretendían el bien del pueblo de Dios. Pero Dios puede transformar las piedras que otros tiran en escalones para salir del pozo de la adversidad. Y otra vez ocurrió esto, ¿no? Dios transformó la maldad, el odio, los celos de Amán, y todo lo que él maquinaba ocurriera con el otro, terminó ocurriendo con él. Lo retrata muy claramente Elena White cuando dice, fue descubierta su perversa maquinación. Hay cosas que cuesta un poco más darse cuenta, hay planes, ¿no? Maliciosos que no siempre salen a la luz de una manera abierta, pero poco a poco se va descubriendo toda una trama. El rey Asuero no se daba cuenta porque era un hombre servil y con ese servilismo cubría, ¿no? Intentaba cubrir todo el ambiente que rodeaba a Asuero y entonces no se daba cuenta. Tuvo que ocurrir un hecho muy importante de valentía de parte de la reina para que fuera descubierto, ¿verdad? Y Dios obró muy admirablemente en favor de su pueblo. Pastor, ¿qué nos enseña este episodio sobre la forma cómo debe combatirse el mal? Elena de White dice así: el mal será atacado, la falsedad y el error han de presentarse con su verdadero carácter. El pecado se debe denunciar y el testimonio que brinde cada creyente en la verdad ha de ser uno. Todas las pequeñas diferencias que levantan un espíritu combativo entre los hermanos y hermanas es un dispositivo satánico para desviar la mente de los grandes y solemnes eventos que están ante nosotros. ¿Sí? La reina Esther tuvo valor de enfrentar lo que es el mal, lo que es el pecado. Juan el Bautista tuvo valor de reprender incluso al imperio de sus días por el pecado. Tenemos que ser corteses, tenemos que ser humildes, tenemos que cuidar la forma respetuosa, pero el mal y el pecado sigue siendo mal y sigue siendo pecado, y con valor, pero también con una vida. O sea, que no solo mi discurso defienda la verdad, sino que mi vida defienda la verdad. Que no solo mi mensaje sea un mensaje a favor de la verdad, sino que mi manera de vivir también sea un mensaje a favor de la verdad. Pastor, la cita hablaba de que la falsedad y el error deben ser presentados en su verdadero carácter. Quiere decir que hay un carácter falso, un carácter simulado, ¿no? La falsedad siempre intenta mostrarse como verdad. Sí. ¿No? ¿Será que siempre es fácil descubrir así de buenas no siempre. A primeras? O sea, nosotros podemos engañar a algunas personas por mucho tiempo, podemos engañar a muchas personas por algún tiempo, pero no podemos engañar a Dios por ningún tiempo. Entonces, esa premisa es: yo puedo engañar a un poco de tiempo o mucho tiempo, pero tarde o temprano el engaño cae. Claro. Pero a Dios no lo puedo engañar nunca. Entonces, a veces no es fácil porque el enemigo, yo siempre lo ilustro así con el blanco y el negro, ¿no? Entre el blanco de lo correcto y el negro de lo incorrecto, o la pureza y la impureza, el enemigo hizo un montón de grises. Claro. El blanco, el gris clarito que parece blanco y el gris oscuro que parece negro, pero en el fondo todos esos grises son negros, ¿no? El único blanco es el blanco. Claro. Lo que está mezclado de gris, de negro, aunque tenga poco, es negro. Entonces, el tema es tan delicado porque dice la Biblia que hasta el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz. Claro. Pocas veces va a aparecer así como algunos dibujos, ¿no? Con tridente, con cuernos, siempre se nos aparece incluso a través de una persona amable, bonita, llamativa, atractiva. Entonces, en eso tenemos que ser cuidadosos, ¿no?
Y en eso Jesús también nos enseñó un principio. El principio es que lo que la persona dice o hace tiene que armonizar con lo que está escrito en la Biblia. Y si lo que dice y hace armoniza con lo que está escrito, proviene de Dios. Si no, no proviene de Dios. Claro. Y dice la cita también que todas estas cosas, la falsedad, el error, ¿no es cierto?, el pecado, son dispositivos satánicos. Interesante la forma como lo presenta Elena White, ¿no? Dispositivos satánicos para desviar la mente de los grandes y solemnes eventos que están delante de nosotros, ¿no? Porque hay cosas importantes y entonces Satanás presenta alguna cosita por acá, otra cosita por allá, ¿no? La falsedad y el error disfrazados para desviar la mente de lo que es realmente importante. Sí, él siempre va a trabajar de la manera más sutil, de la manera más parecida, ¿no? Porque cuando él trabaja mostrándonos lo más opuesto a la verdad, va a ser más claro para discernir. Pero lo más parecido a la verdad, parece verdad, pero no es verdad. Es como cuando él cambió una pequeña palabra en el jardín del Edén, ¿no? Es cierto, dice, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Dios había dicho, de todo árbol del huerto podéis comer, Claro. ¿no? Más de uno no podéis comer, ¿no? Y él cambió así astutamente unas pequeñas palabritas, pero en realidad cambiaba todo el sentido. Exactamente. Tenemos que tener cuidado, amigos, la sutileza, la falsedad, el error siempre están allí, no mostradas en su total dimensión, sino siempre disfrazadas para engañar a los hijos de Dios. Después de esta reflexión importante, nosotros vamos a recibir algunos consejos y enseguida retornamos. Hola, ¿quieres saber cuál es la importancia del cristiano? Acompáñame en la lectura de esta cita. La importancia del cristiano no depende de la posesión de talentos brillantes, de una cuna eminente o de facultades maravillosas, sino de un corazón limpio, un corazón que purificado y refinado reflejen la imagen de la divinidad. La presencia de aquel que dio su vida por nosotros embellece el alma. Los hombres de oración son los hombres de poder. Serán capacitados para conducir a los pecadores a la cena de bodas del Cordero. Esta cita tú puedes encontrarla en el libro Hijos e Hijas de Dios, escritas por Elena G. de White, y lo puedes adquirir para que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar. También puedes hacerlo buscando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. Y si te gustan las aplicaciones y la tecnología, puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Justamente queremos ya ir culminando nuestro programa, pero antes queremos presentarles una invitación. Solo para recordarles nuestro dicho permanente, ¿no? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, constituye la norma, la regla sobre la cual podemos basar todas nuestras, entre comillas, verdades, toda verdad que otro pretende compartir. La palabra de Dios es la regla infalible de fe y de práctica, y por eso vamos a aferrarnos a esa palabra todos los días. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por tu infalible escrito está. Gracias por tu palabra de verdad. Gracias porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias porque podemos refugiarnos en tus promesas para vivir vidas diferentes. Bendice a nuestros amigos y hermanos y ayúdanos a afirmarnos en la verdad de tu palabra, en la teoría del conocimiento, pero también en la práctica de tu mensaje. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nuestro compromiso, volver a encontrarnos el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.